Buenos días, hermanos. Gracias por esa bienvenida que me haces. Pero es verdad, el Señor nos puso aquí. Yo en esos momentos lo vi clarísimamente y cada vez lo veo más claro. Dependemos del Señor y es el Señor el que nos lleva por sus caminos. Y es que en todo momento, hermanos, porque es que hoy en todo momento yo he visto que el Espíritu del Señor nos ha ido guiando, llevándonos en una misma dirección, una dirección que también va a seguir llevando con el mensaje que ha puesto en mi corazón en esta mañana para poderlo compartir con todos mis hermanos aquí. Y es que no hay casualidades, es el Señor el que obra y esto está clarísimo, eso está clarísimo, hermanos. Y además de la responsabilidad que hay, por lo menos a mí me pasa, cuando me pongo en el estrado ante los hermanos para hablar, para poner voz a la palabra del Señor, la verdad es que, hermanos, se me pone una mariposa por aquí dentro. Yo no sé si a los demás, pero a mí es que se me pone una mariposa que está revoloteando constantemente, porque es que, hermanos, es la palabra del Señor, la que en mí en estos momentos, como cada hermano cuando se levanta con la palabra abierta y la pone voz. Y es que en esta mañana va a poner esa voz, la palabra en mí, el Señor, que como digo ya lo había dispuesto de antemano y hemos estado preparando y he estado, cuando me dijo Paco, oye, mira a ver este día, digo, ¿qué pongo, Señor? ¿Qué me pongo a compartir con mis hermanos aquí? Y es que la verdad llevamos unos cuantos reuniones, en las reuniones de oración, que el Espíritu del Señor nos va guiando y va encadenando los mensajes que hay, la oración sobre todo. Y yo en esta mañana quiero comenzar también como así lo hacía un pastor cuando comenzaba su mensaje, iba a dar el mensaje y siempre iniciaba y decía lo siguiente. Este pastor dice, alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Él decía, sí, alguien ha dicho, pero sigue diciendo, no voy a negar ese concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los hijos de Dios es Dios mismo y es una realidad. Para aquellos que somos del Señor, el conocer al Señor nos satisface, nos llena de gozo y es que además lo impartimos porque nos hemos gozado nosotros con el mismo Señor y queremos que así sea. Mirad, la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada y la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. Esto es lo que más debe de encumbrar en nuestro interior para darnos a conocer quiénes somos y dar a conocer. Yo en esta mañana el mensaje que traigo es el conocimiento, o sea, es el camino para conocer o que debemos conocer a Dios, el camino que debemos tomar para conocer a Dios. Y conocer a Dios es un deseo o una curiosidad que casi todas personas tienen, máxime en un país como es el nuestro que se dice ser cristiano. Se dice ser cristiano. Y sin embargo, hay esa curiosidad ahí. Y surgen, además, en ellos esos cuestionamientos acerca de quién es Dios. Y eso lo sabemos muy bien, que oímos, pero ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Por qué permite que ocurren ciertas cosas? Entre otras muchas preguntas. Pues estas son aquellos que se dicen y que tienen esa curiosidad y dicen
conocer a Dios. A lo largo de la historia se han visto diferentes métodos y distintas formas que dicen llegar al conocimiento de Dios. Pero realmente no solo han sido caminos engañosos, porque han sido caminos engañosos, visiones, sueños, filosofías humanas, rituales o legalismos son algunos de los más comunes de todo lo que viene manejando el hombre en día hoy. El Evangelio de Juan, en su capítulo 14, en el versículo 6, tiene registrada una de las verdades más reveladoras y poderosas del Evangelio. Y dice así: Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y son palabras estas del mismo Señor Jesucristo, revelando de manera clara y contundente que solo por medio de Él es posible conocer al Padre, conocer a Dios. No hay otro camino, no hay otro camino. Y mirar que hay circunstancias y tenemos el que la misma palabra nos dice así. En Hebreos 1 nos dice que Dios habiendo hablado, porque Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es el único que tiene la verdad y que, como Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús entonces es quien Dios ahora nos habla y quien asimismo nos ha dicho que Él es el único camino para conocer a Dios. Y esto es una verdad, porque la doctrina cristiana, hermanos, la doctrina cristiana asume que el individuo está constituido de atributos tanto como físicos como espirituales. Está constituido por esos atributos. Algunas veces estos dos aspectos de la naturaleza humana, pueden estar en conflicto. Jesús mismo reprendió a los apóstoles que se habían dormido allá en el huerto de Getsemaní y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no estéis en tentación. No les quiso decir que iban, si estaban dormidos, ¿cómo iban a entrar en tentación si estaban dormidos? Ahí, no. Velad y orar. Velad y orar. Hay que estar orando y velando para que verdaderamente no entremos en tentación cuando estamos en otras cosas de la vida, más que no en las cosas del Señor. En la Escritura, la palabra carne, hermanos, la palabra carne a menudo identifica la naturaleza física del hombre, en contraste con el espíritu. Y otras veces, la misma palabra carne la identifica los malos deseos asociados con el ser físico del hombre. En cualquiera de los casos, la palabra indica distinción entre el cuerpo y el espíritu del hombre. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos exhorta diciendo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hermanos, pertenecen a Dios, que ha sido quien lo ha creado. Vamos a tener una lectura en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Dice así:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto os alegráis, a pesar de que ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él le amáis sin haberle visto. En Él creéis, y aunque no le veáis ahora, creyendo en Él, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Cuando reflexionamos, hermanos, sobre las innumerables cosas que nos rodean, como son fuerzas vistas y no vistas de los mundos, como son también el mineral, vegetal y animal, y la enemistad del hombre con Dios, los principados poderes, en la incertidumbre y la deslealtad del hombre, todas las cosas, aunque nos parezcan, todas las cosas cooperan conjuntamente para bien. Esto nos dice el apóstol en Romanos. Aunque nos parezca todo distinto, el apóstol Pablo cree que Dios, como Padre santo y bueno que es, como omnisciente y omnipotente, puede hacer que hasta todos los sucesos desafortunados obren para bien a los que le aman. Por eso, para entender esta cita de Romanos 8:28, hemos de considerar y reflexionar sobre las innumerables cosas que nos pueden acontecer. Sabemos que Dios hace todas las cosas ¿para qué? Para bien. Y además, todas las cosas para que ayuden para bien a los que son llamados a su propósito, a los que son llamados al propósito del Señor. Y sabemos, cuando decimos que sabemos, es porque debemos o debiéramos conocer. Si es que sabemos, es porque tenemos un conocimiento. Y esta frase o esta palabra usada varias veces, como así es en la Biblia, indica como expresión un conocimiento común de los santos de Dios, mostrando nuestra esperanza a los tiempos difíciles, que ya estamos empezándolos y ya llevamos un tiempo empezándolos a vivir. Y es la expresión de buenos deseos, en un optimismo natural del creyente, en esa certeza basada en las verdades siguientes, que Dios tiene el control, y esta es una verdad, hermanos, el control completo de nuestro universo, porque Él ha sido el que lo ha creado, y además que nos ama, nos ama. El cristiano está caminando hacia la gloria, acompañado de un grupo bendito, que puede decir con certeza esa palabra, sabemos. Sabemos porque conocemos, y conocemos que el Señor es nuestro Salvador. Y en un sentido, además, infinitamente más elevado y más seguro. Sabemos, vamos a parafrasear aquí esa expresión o esa oración que tenemos ahí. Sabemos que Dios dispone. ¿Qué es lo que dispone Dios? Aquí vemos a un gran diseñador. Vemos a un gran diseñador detrás de todo esto. Tu vida no es el resultado de una opción aleatoria del destino o la suerte. No, no hay destino ni suerte. Eres del Señor y el Señor te está caminando por el camino que Él quiere que tengas. Hay un plan maestro. Y ese plan maestro está hecho por Dios, que es el que dispone la historia en su historia. Dios ejerce su influencia y puede producir algo bueno en los humanos. Tanto sea que cometamos errores,
como humanos que somos, pero Dios nunca yerra, porque Dios no puede equivocarse, porque es Dios. Por eso, en esa frase que estamos partiendo, sabemos que Dios dispone, sigue todavía. ¿Qué es lo que dispone Dios? Todas las cosas. Y aquí nos encontramos con que el plan de Dios para tu vida involucra todo lo que te pasa, incluyendo, como hemos dicho, tu fracaso, tus errores, tus aciertos. Dios puede producir algo bueno del peor de tu mal. Juan nos dice en su primera epístola que amamos. Claro que amamos, sí, pero ¿por qué amamos? ¿Por nuestra disposición así solamente por amar? No, porque Dios nos amó primeramente a nosotros. Y esto consiste en el amor que sigue diciendo en primera de Juan, no que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y conocemos y hemos creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. La fe verdadera en el Dios que dio a su Hijo, como dice Pablo en Gálatas 5, obra y obrará y sigue obrando por el amor que tiene hacia nosotros. Y solamente puede amar y amar a Dios realmente nada más y a aquellos cuyo corazón ha sido resarcidos de la mala conciencia y libertados del temor justo del juicio de Dios. Y como consecuencia a ello, la cuestión vuelve directamente a esa verdad. Hemos creído como culpables, pecadores perdidos en esta propiciación por la sangre del Hijo de Dios allá en la cruz, derramada en la cruz. ¿Es esa nuestra única esperanza? La de Cristo. ¿Es esa nuestra única esperanza? Si es así, se hace cierto en nosotros lo que dice primera de Juan 4:16, que hemos llegado a conocer y hemos creído del amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios dispone, ¿cuál es lo que dispone? Dispone todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué las dispone? Pues los acontecimientos de tu vida obran juntos con el plan de Dios. Y estos acontecimientos, hermanos, que te ocurren en tu vida son para la gloria de Dios. Todo acontecimiento, hermanos, es para la gloria de Dios. Y no son actos aislados, todos esos. Son partes independientes del proceso para hacernos como Cristo, para llegar hasta que lleguemos a ese conocimiento del Señor, en pleno conocimiento, y podamos gozarnos, que lo sabemos que vamos a estar aquí en la tierra hasta que Cristo venga y nos lleve a su presencia, y entonces será cuando lleguemos al pleno conocimiento de Él. Como decía, que son actos aislados y son partes independientes del proceso para hacernos como Cristo. Mirad, para hacer un pastel usamos harina, huevos, azúcar y aceite. Si alguno de estos ingredientes se come por separado, indudablemente que puede ser muy desagradable. Pero al cocinarlos juntos se vuelve un pastel delicioso, se vuelve delicioso. Pues si te pones en las manos de Dios, todas las experiencias tristes y desagradables, Él las mezcla y las mezcla para bien. Por eso podemos decir, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Y esto no quiere decir que todo en la vida sea bueno. Mucho de lo que pasa en nuestro alrededor indudablemente es malo, es vil y malo, pero Dios se especializa en producir algo bueno en todo lo que te pase. Tenemos, por ejemplo, en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, el árbol oficial,
que figuran 4 mujeres ahí, como es Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Tamar sedujo a su suegro para quedar embarazada. Rahab era una prostituta. Ruth ni siquiera era judía y quebrantó la ley al casarse con un hombre judío. Y Betsabé, no digamos, cometió adulterio con David, que resultó ser el asesino de su marido. Estas mujeres no se destacan precisamente por su buena reputación, pero Dios produjo lo bueno de lo que era malo, y Jesús vino precisamente de esa estirpe. El propósito de Dios está por encima de nuestros problemas, de nuestro dolor e incluso de nuestro pecado. Dios hizo todo para su gloria, como la obra de cualquier artesano. Cuando hace el artesano una obra, se regocija viéndola en ella, y al término de la misma se gloría en todo lo que ha hecho. Esto mismo le pasa a Dios, hermanos. Somos creación suya y Dios se gloría en nosotros. El Señor nunca permite las dificultades sin un propósito hermoso. Nunca. Nuestras pruebas son permitidas por Dios. Los tenemos. Esta mañana se nos ha hablado sobre David, ahí cuando le estaban persiguiendo, pero tenemos las pruebas en Job también. Eran permitidas por Dios con un propósito. Algunas personas tienen una idea totalmente equivocada en cuanto a la vida cristiana. Una vez que se convierten en creyentes que han creído, se convierten y esperan que todo sea un camino de rosas. Un camino de rosas. Hermanos, sin embargo, el Señor Jesús dejó claro que los problemas en esta vida son inevitables, incluidos ahí los hijos de Dios también, incluidos nosotros. Su propia vida no fue la excepción, la conocemos y vamos conociendo cada día más a través de su palabra. Y no fue la excepción. Como seguidores de Cristo podemos esperar dificultades igualmente que los demás, aunque sus causas varíen totalmente, pero los creyentes, los cristianos, también tenemos dificultades. Algunos problemas surgen debidos a la naturaleza caída del mundo. Esos surgen indudablemente, todos los problemas es el origen de eso, pero otros surgen por el pecado. Otras circunstancias es por el pecado, las malas decisiones o la ignorancia del mensaje de la palabra. También surgen todas estas cosas, esos problemas. A veces Dios permite, hermanos, pruebas en nuestra vida, aunque esto sea difícil de aceptar en momentos de dolor. No lo podemos quedar, pues Dios está con nosotros. Debemos recordar que el Señor no permite las dificultades sin un propósito divino y que promete darnos, y así lo es porque sus promesas son reales, promete darnos la fuerza necesaria para poderlo enfrentar. Nos refortalece, nos reconforta para poder enfrentar eso. Por esta razón, hermanos, cuando enfrentamos luchas, debemos recordar que son para nuestro bien. Debemos recordar esto y estar en ese momento que son para nuestro bien. Pudieran ser para purificarnos. Puede ser para probar nuestra perseverancia o para revelar el poder sustentador de Dios en nosotros. Aunque nunca sepamos la causa exacta, podemos confiar en su carácter y en la capacidad para librarnos. Podemos confiar en el Señor en ello. A través de la historia, hermanos, Dios ha revelado su gloria, porque así lo ha hecho, a personas de distintas circunstancias. Al principio, reveló su gloria en el jardín del Edén. Luego a Moisés.
Después, en el tabernáculo y en el templo fue revelada la gloria. Y después del templo, la gloria de Dios ha sido revelada por medio de Jesús. Y ahora esa gloria, ¿por quién está revelada? Por medio de la Iglesia, hermanos. Es la Iglesia la que revela en estos momentos la gloria de Dios. La gloria de Dios se trasluce mejor con la evidencia, en esa evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo y como luz de quien lo envía es el resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1:3. La palabra declara en Juan 1 que aquel que es la palabra, o sea, el verbo se hizo carne, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre los hombres lleno de amor y de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Las palabras de Jesús, es decir, lo que Él nos habla, se encuentra de manera confiable, pero confiable totalmente y única y exclusivamente en la Biblia. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Con lo que estamos viviendo actualmente, hermanos, ¿no te da a pensar de que estamos en los tiempos de Noé? En cómo vivían todos aquellos que oían hablar de Noé, cómo se reían y lo ridiculizaban cuando estaba formando, allí, tantos años que estuvo preparando allí el arca. ¿No te sientes tú así actualmente? Cuando pretendes hablar a las gentes del mundo, decirles lo que el Señor vino a hacer, lo que les está ofreciendo, lo que el mundo ofrece, de que va a un exterminio total, y entonces no te ridiculizan. Mira, ¿qué harías con tu vida si hoy viniera Noé a avisarte lo que está por venir? Pero tenemos aquí la palabra que nos lo está diciendo. Si queda mucho o poco, solo lo sabe Dios. Él es el dueño del tiempo, pero que nos está hablando la palabra de Dios. Lo tenemos aquí escrito. Él nos está diciendo los tiempos cómo se van acercando. Ahí. En mis manos están mis tiempos, dice el Salmo 31. Dios hace que suceda lo que suceda como yo quiero. Obviamente no es así. No es cierto. Tampoco dice Dios que hace todo lo que suceda para obtener un final feliz sobre la tierra. Eso tampoco es verdad. Tampoco es verdad que lo diga así, porque hay muchos finales infelices sobre la tierra. Y por todo ello, como consecuencia en que vivimos en un mundo totalmente caído y a falta del conocimiento de Dios, a falta de conocimiento de Dios. Por eso quiero yo en esta mañana hacerte meditar, como yo he estado meditando y que es que llevamos y hay unos días, como decía en un principio, en las reuniones que hacemos, estamos viendo que el Señor nos está diciendo algo, Por eso nos está advirtiendo en algo de lo que va a suceder en el final. ¿Cuándo? No lo sabemos porque el tiempo es del Señor. Por eso quiero hacerte meditar e invitarte a que pongas tu vida a los pies de Cristo. Escudriñemos la palabra del Señor para que no nos pille sin aceite en nuestras lámparas. Se está manifestando la palabra en advertencia a los hombres. Se está manifestando la palabra hoy en día
y en hechos visibles, y que el hombre del mundo ni ve ni entiende. El hombre del mundo vive una vida totalmente deshumanizada. Además de cumplirse así en ellos la profecía de Isaías, que la tenemos también en Mateo 13, que dice: de oída oiréis y nunca entenderéis. Y esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo en este tiempo actual en el cual estamos viviendo. Existe una deshumanización generalizada por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Conocemos el pasado por la memoria y la historia. Conocemos el presente al observar, escuchar y reflexionar, y participamos del futuro por medio de un sentido de participación, ya sea con temor o con esperanza. El creyente debe participar y estar con esa esperanza que tiene en el Señor, porque si no tenemos esperanza, hermanos, si no tenemos esperanza, si no podemos mirar al futuro, entonces para nada, contando con algún propósito o meta, la desesperación y la vaciedad en cada uno de nosotros ensombrece nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean. El creyente, por tanto, debe tener esa esperanza cristiana, una expresión esta que adquiere su significado en Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y sus promesas, las promesas certeras que tenemos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo destaca en Primera de Corintios tres virtudes que se mencionan siempre que estamos en reunión, esas virtudes del creyente, que son la fe, la esperanza y el amor. Y el amor de estos siempre decimos, y la palabra dice que es el mayor. El amor, mirar, nunca está solo. El amor no está solo. Pero el primero, en esta reflexión, en esta cita de la palabra, el primero es la fe, y la esperanza son compañeras constantes del amor cristiano. Son compañeras la fe, la esperanza y el amor. Pues la fe y la esperanza son compañeras del amor, porque el amor nunca está solo, pero el primero de estas virtudes, como hemos visto allí, es la fe. Es la fe. Entonces, hermanos, oremos. Y mirar, la palabra oración es muy sencilla, pero es muy profunda. Es muy profunda y aparece muchas veces en la Biblia. Y nos está invitando a utilizar ese magnífico medio que Dios ha puesto a nuestro alcance, como es la oración. Y yo llegaría a pensar y a decir, la estamos desperdiciando, no estamos en esa unión de la oración. Pablo dice, perseverad en la oración. Y vemos, como sigue diciendo en Filipenses también, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. No dudemos nunca, porque Dios nos escucha, Dios actúa, y si bien no cambia el curso de nuestra vida, nos da su paz. Esa paz que guarda los corazones y los pensamientos, porque sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, también dice, y súplica. Y la súplica, hermanos, la súplica es aquella oración ferviente, de aquellos que saben que la mejor solución es dirigirse al Dios con reverencia. Entonces aprovechemos, hermanos, esta relación excepcional que es la oración y que establece al mismo tiempo Dios con nosotros. Y demos gracias. Tenemos muchos motivos para dar gracias. Y esta mañana se ha hecho con sinceridad de corazón en esas oraciones, no solo por los grandes acontecimientos de nuestra vida que nos invitan a dar gracias a Dios, sino también por las cosas pequeñas que nos parecen normales y que también tenemos que dar
gracias a Dios. ¿Qué te distingue, hermano? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo recibieras? 1 Corintios 4. Dios en su soberanía puede usar todo, aún, como decíamos, la adversidad para el beneficio del creyente, para el beneficio de los llamados, es decir, los que son invitados por Dios a la fe en Cristo Jesús, por medio de la cual reciben salvación y vida eterna, entre los cuales estáis vosotros también, a los que de antemano, en su sapiencia, es decir, Dios determina y decide de antemano que el creyente será transformado a la imagen de Cristo por medio de la fe. Y vamos siendo transformados de día en día, de momento en momento, porque vivir en fe, hermanos, no es decir yo tengo fe. Vivir en fe es demostrar día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, confiando plenamente en la palabra de Dios, no dejándonos llevar por lo que estamos viviendo para nada. La fe no nace de la noche a la mañana. La fe se cultiva con la experiencia que vayamos viviendo diariamente. Por ello es que muchas veces nuestra fe pasa por momentos difíciles, pasando por situaciones adversas de las cuales no podemos controlar por nosotros mismos. Y esto no debe extrañarnos, porque aún Jesús pasó por estas experiencias, hermanos. Por eso no podemos conformarnos con decir yo tengo fe. No podemos conformarnos con ello, sino decir, Señor, aumenta nuestra fe. No quiero ser de los que dudan en los momentos difíciles, para nada. Al contrario, quiero ser de los que mantienen esa esperanza en el Salvador. En cualquier momento del día o de la noche en que contemplemos el cielo, cuando le contemplamos, un cielo sin nubes, por allá por Castilla hay muchas noches que le contemplas, ver las estrellas, ves todo eso, es fascinante. Un cielo sin nubes siempre es bonito y el creyente percibe la grandeza del Creador. Como dice el Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sigue diciendo que un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Cada día quiere decir que nos va dando más conocimiento, nos va dando más sabiduría de lo que el Señor quiere con nosotros. En la Biblia, hermanos, la palabra cielo evoca la morada de Dios. En la Biblia, la palabra cielo evoca la morada de Dios. Y Cristo vino del cielo para darnos a conocer a Dios el Padre, quien nos dice en Juan 1 que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, ese ha sido el que le ha dado a conocer. Jesús subió al cielo después de haber resucitado de entre los muertos, fue recibido arriba en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y así lo vemos por fe, hermanos, así lo vemos, coronado de gloria y honor. Y del cielo vendrá nuevamente al encuentro de los suyos, porque el Señor mismo, como dice en 1 de Tesalonicenses, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús honró a Dios cumpliendo su propósito aquí en la tierra. Ahora es la Iglesia quien tiene que honrar a Jesús en su misión. Hermanos, la vida de la Iglesia debe enfocar a la Iglesia como una comunidad que cuida, adora y sirve. Y en ese sentido, la experiencia individual del cristiano debe experimentar y sentir el amor de Dios en Cristo y el perdón de la salvación que se obtiene en el nacimiento como resultado de la fe. Quiero despedirme con una lectura en 2 de Corintios
capítulo 4, versículos 7 al 10, y dice así: con todo, hermanos, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén.